Vamos a ver el emplazamiento de anclajes mecánicos para lo que son intervenciones en altura o trabajos verticales en la industria. Vamos a comenzar por los tacos de expansión, más conocidos como parábolas. Estos anclajes van destinados para lo que son sustratos macizos, como son el hormigón en ambientes urbanos o roca en media montaña o en ambientes rurales. Primero que nada debemos de asegurarnos de que el emplazamiento esté en perfecto estado. Existen hormigones que tienen algunas patologías. Las patologías de los hormigones se detectan porque tienen grietas, se descascarillan. Si vamos a instalar nuestros anclajes en rocas, estas deben ser de gran tamaño, al menos como el volumen de un vehículo, y estar emplazadas en un lugar estable. Para comprobar la idoneidad del sustrato, podemos comprobarlo golpeando el mismo con una maza y poniendo la mano en un lugar cercano donde estemos golpeando para ver si se transmite, digamos, una vibración uniforme. Debemos buscar sonidos timpánicos y desellar el sustrato si escuchamos sonidos huecos. El sonido debe ser uniforme, tanto si es hormigón o como si es roca. Tanto si el sustrato va a ser hormigón o va a ser roca, la superficie que va a estar en contacto con las placas debe ser totalmente lisa. La placa debe hacer un contacto total con lo que es el sustrato. Y por supuesto no seleccionar emplazamientos donde posteriormente el conector quede haciendo palanca. A la hora de adquirir el anclaje mecánico, el páramo, debemos elegir aquellos que el fabricante nos garantice una resistencia superior a 12 kN, 1200 kilos, tanto en esfuerzos de cizalladura como en esfuerzos de tracción. El fabricante también nos debe de aportar en las características de instalación, que son la distancia que hay hacia el borde o la distancia entre el emplazamiento, entre uno y otro, entre los distintos anclajes. En muchas ocasiones la información sobre las premisas de instalación de los anclajes la podemos encontrar en el mismo envoltorio del fabricante. En otras ocasiones nos tenemos que remitir a la web y ahí lo podemos encontrar. Los páramos funcionan por la expansión del anclaje dentro de lo que es el sustrato. Entonces, al expandirse dentro del sustrato, crea unas presiones. Estas presiones van a afectar a un cono que tiene como radio la misma distancia que el anclaje. Por tanto, a la hora de instalar otro anclaje, no debe de afectar a este cono. Mencionar que aunque para tomar las medidas de la distancia entre anclaje o del anclaje hasta el borde, tomemos como referencia la profundidad de inserción de lo que es el barreno, el páramo, nosotros vamos a tomar la medida del páramo entero. Así introducimos un coeficiente de seguridad. A la hora de instalar el otro perno, como norma genérica, debe ser 3 veces la profundidad de inserción, es decir, la distancia del barreno. Aquí tenemos 1, 2, 3 veces. Algo más y una cuarta. Debe ser la distancia entre lo que son las perforaciones para que los conos de expansión no afecten el uno al otro. Y una distancia al borde que sea de 1,5 veces la distancia de inserción
de la profundidad de inserción en lo que es el páramo. Y el grosor del sustrato, el grosor de la pieza de hormigón donde vamos a instalar los anclajes, debe ser al menos 3 veces la profundidad de inserción del anclaje. Si vamos a realizar los trabajos en suspensión, debemos asegurar las herramientas con algún sistema que evite que se nos puedan caer accidentalmente. La preparación del taladro. Primero que nada debemos de seleccionar la broca de acuerdo con el anclaje que vamos a instalar. Esto también nos lo da el fabricante. En este caso vamos a instalar Parabol de 10, vamos a utilizar una broca de 10. La insertamos todavía en el taladro sin la batería puesta. Comprobamos que está bien. El taladro lo vamos a utilizar en modo martillo percutor y en modo avance. Una vez que tenemos hecho esto, ponemos la batería. Podemos comprobar de que gira el sentido destrozo, el sentido derecho. Una vez preparado el taladro, nos colocamos los EPI y el taladro, el barreno, lo debemos realizar en sentido totalmente perpendicular, a 90 grados. Y no debemos hacer movimientos con el taladro, sino tiene que ser lo más firme posible. La profundidad del barreno también nos la aporta el fabricante, pero aproximadamente debe ser unos 5 milímetros superior a la distancia de lo que es el perno, el tensor. Lo podemos marcar con la varilla que nos viene en el taladro. El concepto de intervenciones en altura es diferente a lo que puede ser las instalaciones de escalada, en donde los anclajes se dejan perennemente. Normalmente, en una intervención, el anclaje lo ponemos y ya no se suele utilizar. Entonces, en muchas ocasiones, tenemos que hacer el taladro más profundo para luego dejar el perno metido bien dentro de lo que es el sustrato. Para limpiar el barreno podemos utilizar un fuelle o un tubito de una distancia larga para que no nos afecte la salida del polvo. Los barrenos se deben de limpiar convenientemente, dado que si no se limpiaran podría afectar a la resistencia del anclaje. Para insertarlo dentro de lo que es el barreno, si no tenemos mucha práctica, lo mejor es introducir primero lo que es la chapa y poner doble tuerca. Para así no deformar lo que es la cabeza del páramo. Luego la cambiaríamos al otro. También podríamos utilizar martillos de teflón. Ahora vamos a ver el apriete que tienen que tener los páramos. El fabricante nos da el par de apriete, lo que es el torque. Y debemos realizarlo con una llave dinamométrica. En intervenciones en el medio urbano siempre tendremos disponibilidad en nuestro equipo. Por tanto, siempre tendremos las llaves a nuestra disposición. Sin embargo, en intervenciones en el medio rural o en montaña, en muchas ocasiones tendremos que valorar no llevar las llaves dinamométricas, sobre todo si son de gran tamaño, instalar los páramos guiándonos por nuestra experiencia. Tenemos dos motivos fundamentales para realizar la instalación de los páramos con el par de apriete que nos dice el fabricante. Uno es que garantizamos que el anclaje, una vez instalado, tendrá la resistencia marcada por ensayo. Y otra es que si realizamos ese par de apriete, no debe surgir ninguna grieta en lo que es el sustrato. Y por tanto, también estamos testando de esta forma el sustrato. También nos estamos asegurando, sobre todo en personas con poca experiencia, de que no le vamos a dar un apriete excesivo
y por tanto no vamos a debilitar el acero del tensor. También no daremos un apriete muy flojo, con lo cual no alcanzaríamos la resistencia marcada. A la hora de seleccionar la llave dinamométrica que vamos a adquirir, tenemos que ver el par de apriete, los newton metros sobre los que vamos a trabajar. Habitualmente en intervenciones de los servicios de emergencia y en trabajos verticales en la industria, vamos a emplear anclajes de 12 milímetros de diámetro o 10 milímetros de diámetro. Los de 12 milímetros se suelen mover en el par de apriete entre 50 y 60 newton metros y los de 10 milímetros entre 25 y 30 newton metros. Normalmente los pares de apriete en los que nos vamos a mover nos los van a dar las llaves de media pulgada o de 1 medio. Para usar la llave dinamométrica, si vamos a instalar pernos de 10 milímetros de diámetro, tenemos que utilizar un vaso de 17 milímetros. Para marcar la medida, las llaves dinamométricas tienen una escala vertical y una escala horizontal en una corona. Como esta llave tiene pies libras, lo hemos convertido a newton metro y nos salen que 25 newton metro, que es lo que vamos, el par de apriete del anclaje de 10, son 18,4 pies libras. Para ello, en la marquita de abajo tenemos que cuadrar el cero, justo cuando empecemos a sentir una ligera presión en lo que es la escala de la corona. La corona debe quedar enrasada con la base de la señal de la escala vertical. Aquí sería 10 pies libras. Cada rayita es 1, 2, 3, 4. Llegamos hasta 18 pies libras con 4. Una vez que tenemos la medida, enclavamos la llave con la tuerca de la parte de abajo para que no se nos mueva la medida que hemos marcado. Y cuando dejemos de utilizar la llave, debemos de quitarle la tensión, dado que esto tiene una serie de muelles internos que si lo dejamos con presión metida, pues se va desregulando nuestra llave. Debemos emplear aquellas placas de anclaje que nos garanticen una resistencia mínima de 12 kN en cualquiera de las direcciones previstas de trabajo. Antes de realizar el apriete de la placa, debemos orientarla en la dirección prevista de trabajo. Esto lo podemos hacer empleando las señales visuales que nos marca el fabricante. Estas muescas que vemos en la placa son las que unimos y nos va a dar la dirección de tracción. O simplemente las cargamos ligeramente en la dirección de trabajo y las dejamos orientadas antes de comenzar con el apriete. Una vez orientada la placa, comenzamos con el par de apriete y tenemos que estar atentos a la señal de la llave que nos indica que hemos llegado ya a ese par de apriete y no seguir apretando. Es este de aquí. Esta señal significa que ya hemos conseguido el par de apriete. A medida que vayamos realizando el par de apriete, el tensor irá saliendo de lo que es la tuerca, en mayor o menor proporción. Esto es normal. Aquí debemos tener en cuenta otro dato que nos da el fabricante, que es la profundidad efectiva de inserción, es decir, la proporción de lo que es el tensor del anclaje que está metida dentro del sustrato, para conseguir la resistencia marcada. Hay fabricantes que esta distancia, esta proporción, nos lo muestran
con una señal de color. Y el mínimo que tiene que estar metido nos lo indica esta señal de color. Otros fabricantes nos lo marcan por la distancia entre la tuerca y la punta del anclaje. Otro tipo de anclaje que podemos instalar son los de atornillado directo sobre el sustrato. Estos anclajes no funcionan por expansión, sino por contacto de todo el cuerpo de lo que es el anclaje con el sustrato. Al no funcionar por expansión, los podemos instalar más próximos entre sí o más próximos a un borde. Estas distancias nos las aporta el fabricante. Para su instalación tenemos que tener en cuenta dos medidas. Una es el diámetro del perno y otra es el diámetro exterior de la rosca. El diámetro del perno nos va a servir para elegir la broca. Esta no lo debe proporcionar el fabricante y no es genérica entre fabricantes, dado que el diámetro exterior de la rosca nos puede influenciar en la medida de la broca. Por tanto, la broca de instalación nos la aporta cada fabricante. La otra medida que tenemos que tener en cuenta es el diámetro exterior de la rosca, dado que nos va a servir para la elección de la medida de la placa. Por ejemplo, un anclaje de 10 milímetros tendremos que emplear placas de 12 milímetros a causa del diámetro exterior de la rosca. Estos anclajes no necesitan par de aprietes, sino directamente con una llave o una carraca los podemos ir apretando. La profundidad del barreno también nos la debe proporcionar el fabricante. La instalación de estos anclajes resulta más fácil sobre sustrato blando, rocas blandas, como puede ser la caliza o como puede ser el hormigón, y presenta mayor dificultad en rocas de gran dureza, como puede ser el granito o los basaltos. Para instalarlo solo nos falta una llave o carraca. También podemos emplear pistolas de atornillado. Estos anclajes no requieren de par de apriete. Orientamos la placa y realizamos el apriete final. Otra ventaja que presentan estos anclajes es que una vez utilizados los podemos retirar y por tanto no dejar nada en la pared. Un momento dado, el mismo perno puede ser utilizado varias veces.